Muy buenas noches, Edwin. Un saludo también para ustedes, nuestros fieles televidentes. Es un placer saludarlos de nuevo en el Congreso de la República, hoy con muy buenas noticias para el fútbol femenino. Tenemos todos los detalles del homenaje y la condecoración a nuestras jugadoras por su importante e histórica participación en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Así es, Vanessa y televidentes, nuevamente bienvenidos. Les tenemos muy buenas noticias para las familias que siguen en la búsqueda de personas desaparecidas, ya que avanza la iniciativa que reconoce y protege de forma integral esta labor. Veamos entonces nuestros titulares. Cámara de Representantes también se unió a los homenajes de la selección femenina de fútbol. Además, se conoció gran inversión del gobierno para esta liga. Avanza proyecto de ley que beneficia a quienes se dedican a la búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada. 380 municipios en riesgo de violencia electoral, denunció el registrador nacional. Los representantes llamaron la atención ante esta situación. Comisión de la Mujer realizó primera cumbre de candidatas a cargos de elección territorial para fortalecimiento de sus campañas. En debate de control político se llamó la atención ante afectaciones de sectores económicos por causa de actividades ilegales y narcotráfico. Toda la información legislativa aquí en Noticias, Cámara de Representantes. Luego de la destacada actuación de la Selección Colombia Femenina de Mayores en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, la Cámara de Representantes decidió otorgarles la Orden de la Democracia Simón Bolívar. Así fue su paso por el Congreso. Estas jugadas, estos pases, estos goles unieron a los colombianos en sentimientos de emoción, orgullo y esperanza. Las madrugadas se hicieron fáciles para ver desplegarse en la cancha a las 21 superpoderosas que batallaron para meterse entre las 4 mejores del mundo, dejando los colores de Colombia en alto. Me alegra que hayan visto en este equipo o se hayan identificado de alguna manera con este equipo, porque amamos nuestro país, amamos lo que hacemos, amamos el fútbol, amamos nuestro deporte, todo lo que hacemos lo hacemos con mucho amor. Muy agradecido por todo el trabajo que se ha hecho, agradecido con nuestras futbolistas por todo lo que se han brindado y le han brindado al país. Precisamente esos logros las hicieron merecedoras de un reconocimiento en la Cámara de Representantes, en donde les fue conferida la Orden de la Democracia en el grado Cruz Comendador. Yo creo que cuando vemos a la selección Colombia, pero sobre todo a la selección femenina, a nosotros se nos olvidan las diferencias como país y nos recuerda que Colombia al final es solo uno y acá no se nos olvidaron los odios, las divisiones y todos, de verdad lo único que estábamos haciendo era hacerle fuerza a estas mujeres, pero adicionalmente es un llamado realmente a que las mujeres no estamos en la vida para simplemente cumplir un rol. Creo que podemos incursionar en todos los campos, en el fútbol, en la política, en la empresa y mostramos que somos capaces. Necesitamos trabajar para que ese recurso incremente y poder apoyar a estas chicas, este lindo proceso que los resultados nos lo están dando y hay que apoyar esos procesos deportivos, no solamente en el fútbol femenino, sino en todos los deportes donde estas mujeres nos han representado de la mejor manera. Tras su llegada a Colombia, han sido diferentes los homenajes ofrecidos a las jugadoras que sin duda seguirán dando de qué hablar en los torneos internacionales que se aproximan. Y precisamente para reconocer el potencial de la mujer deportista en Colombia se adelantó un debate en donde se habló de garantizar los recursos para la financiación de la Liga Femenina del Fútbol Colombiano. Durante la sesión, los representantes le pidieron a la ministra Astrid Rodríguez intermediar para que se consolide una buena liga femenina. Al respecto, indicó que en el presupuesto del otro año se aseguraron 8.000 millones de pesos para este fin. Ustedes saben que no podemos pasar por encima de ello. Entonces estamos hablando con la federación, pero ya hay un recurso desde el gobierno nacional. Es decir, que uno de los argumentos no sea que por falta de recursos. Los hombres levantaban a las 5:30 de la mañana a ver a nuestras jugadoras, a nuestras guerreras,
de luchar por nuestro país, porque eso es lo que han hecho con las uñas, luchar por nuestro país. Entonces un llamado a que sea una realidad en apoyo real, la Liga Femenina y también a la Confederación de Fútbol, que solo el gobierno no lo puede hacer. Por otro lado, se garantizó la realización de los Juegos Nacionales de este año, aunque en algunos escenarios alternos a los que se están construyendo y no se terminarían. Entendemos que el plan B para que se adelante los Juegos está rodando, pero los escenarios deportivos deben de garantizarse su construcción. Son 107.000 millones de pesos de inversión. En el debate también se mencionó la realización de los Juegos Panamericanos del 2027, de los que será sede Colombia. Elevábamos la solicitud a la ministra para que se la dirigiera al presidente de la República en el sentido de que decidiera prontamente el compromiso o reiterar el compromiso que se hizo la nación en cuanto a los Juegos Panamericanos a desarrollarse próximamente en la ciudad de Barranquilla. Finalmente se le llamó la atención a la ministra del Deporte para que se dé pronta ejecución a los recursos de esta cartera, que apenas presenta un 20% en ejecución y 53% en compromisos. Los buscadores son colombianos que dedican su vida a encontrar personas dadas por desaparición forzada. Para ello se está construyendo una legislación especial que, además de sensibilizar a la población sobre esta tarea, les permita acceder a programas de salud, vivienda y educación. Según la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, a junio de 2023, 103.955 han sido reportadas en el marco del conflicto armado. 7.641 sitios han sido referenciados entre fosas y cementerios ilegales. Se han recuperado 881 cuerpos que fueron entregados al Instituto de Medicina Legal. Y la verdad significa que se nos diga por qué nos desaparecieron nuestros familiares, dónde están, quién los desapareció, quién dio la orden. De esa manera podemos realmente aspirar a estar en paz. Mi hijo desapareció el 12 de noviembre del 2008 en Santana Ramos, Caquetá. Llevo 13 años buscándolo sin ningún resultado. Como doña Janet, son miles de los colombianos que dedican su vida a buscar sus seres queridos. Este proyecto que busca, primero, reconocer a estos familiares que llevan décadas, algunos de ellos décadas, buscando a sus seres queridos que están desaparecidos en el marco del conflicto armado colombiano. Según los congresistas, es primordial visibilizar esta importante labor. La invitación es que esa red crezca cada día más y más, que sea reconocida y que sintamos que esos dolores individuales se conviertan en dolores colectivos y de manera colectiva también sentir el sosiego que necesita cada madre, cada padre, cada hijo. La iniciativa quedó en manos del Senado de la República para continuar su trámite legislativo. La Defensoría y la Registraduría revelan que alrededor de 380 municipios del país se encuentran en riesgo alto y extremo de violencia electoral. Las autoridades piden al gobierno contrarrestar las posibles afectaciones que se puedan presentar antes y durante las elecciones de octubre. El informe completo con nuestro periodista Geordet Gutiérrez. El Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, el ELN y el Clan del Golfo serían los grupos al margen de la ley que estarían haciendo presencia en 392 municipios de 24 departamentos. La Defensoría y la Registraduría elevaron varias alertas tempranas sobre lo que podría suceder en las próximas elecciones. Pero ya hay candidatos que han sido puestos por los grupos al margen de la ley y ya están amenazando a la ciudadanía con pruebas en el mapa de riesgo electoral el constreñimiento a los electores. Y es que el panorama es muy delicado según el registrador. Tenemos 12 alcaldes que no están despachando en sus municipios. Tenemos un alcalde que la semana pasada en Norte de Santander, en la zona del Catatumbo, renunció. Según el mismo registrador, el gobierno no entregó a tiempo los recursos para la seguridad en el país. Hasta la semana pasada le giraron la plata al Ejército Nacional y a la Fuerza Aérea, el dinero para la gasolina para operar, todo el tema de horas helicoportados. En la Cámara de Representantes, varios congresistas denunciaron hechos de violencia. Exista, por ejemplo, un secuestro de un funcionario de la Registraduría Nacional del Estado Civil. A mí me parece que estas denuncias y estos ataques y el constreñimiento a nivel territorial para que se vote a favor o en contra de determinadas personas, pues eso es supremamente grave. Se ha podido comprobar que en determinadas zonas rurales, especialmente en los límites
límites con el Cauca y límites con el Meta, algunas agrupaciones al margen de la ley han cohibido a la comunidad de votar por partidos como el nuestro, Cambio Radical. Es evidente que no hay garantías en Colombia, que no hay una política de seguridad. El presidente debe convocar la Comisión de Orden Público como lo ha pedido el Registrador Nacional y darle garantías a los ciudadanos que hoy están desprotegidos y también a los candidatos que van a hacer un proceso electoral en el mes de octubre. La registraduría expresó que ya hay algunas medidas preliminares como la instalación de tecnología de biometría facial para evitar suplantación e internet satelital para el envío de actas digitalizadas en tiempo real. Esta semana se realizó la primera cumbre de candidatas a cargos de elección territorial, una jornada convocada por la Comisión de la Mujer con el propósito de consolidar campañas fuertes que aumenten las posibilidades de las mujeres de llegar a alcaldías, gobernaciones, consejos y asambleas en el país para las próximas elecciones de octubre. Ser mujer y participar en política en Colombia es un reto para valientes. Yo soy madre, cabeza de familia y el depósito emocional de mis hijas soy yo. La crianza de ellas depende completamente de mí y en estos momentos compartir mi tiempo entre esta apuesta y este sueño por transformar socialmente a Riohacha y cumplirle a ellas como madre demanda de mí unos esfuerzos enormes. Vivimos en una sociedad machista donde la mujer no tiene derecho a arrebatar estos espacios. El hecho de ser mujer somos débiles, no tenemos fortaleza, no tenemos pantalones, no tenemos la determinación. A pesar de que nos llamen locos, soñadores y atrevidos, hay que atreverse. Este tipo de jornadas busca formar candidatas de calidad, preparadas y que además sepan aprovechar sus fortalezas para elevar las posibilidades de llegar al poder. Recibiendo capacitación para sus campañas políticas, recibiendo esas herramientas que se necesitan, por ejemplo, en marketing político, pero también sobre cómo registrar las cuentas de campaña, las cuestiones administrativas y escuchando experiencias de mujeres en la política. Siempre es necesario tener esos tips, ese conocimiento, esas herramientas que me permita hacer, primero, una campaña correcta para lograr el triunfo y después, cuando se logre ese triunfo, cómo se realiza una excelente gestión pública. 40 candidatas de 14 municipios del país participaron durante 2 días de los talleres de aprendizaje. Este taller es supremamente importante, la verdad me llamó mucho la atención porque a veces lanzamos propuestas o lanzamos nuestra propia marca, pero a veces no nos analizamos nosotros como mujeres, en el caso nuestro, realmente qué queremos proyectar a una sociedad, realmente qué queremos vender de nosotros y sobre todo generar esa confianza a nuestros electores. Porque estos ejercicios son propicios para que nosotros desde los territorios empecemos a trabajar por nuestras mujeres, ya que hay muchas leyes y normas y quizás a veces por desconocimiento, porque no se socializan, porque no se llega al territorio, entonces quedan como letras muertas. Según la MOE, más de 50.000 mujeres se inscribieron para las próximas elecciones, lo que representa el 39.4% del total de las candidaturas. Esta semana el ministro de Transporte y el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo presentaron ante la Comisión Sexta de la Cámara el informe de ejecución presupuestal de sus entidades. También fue citada la directora de Invías, quien asumió compromisos con fechas exactas para la construcción de varios puentes en norte de Santander y Boyacá. Luego de la presentación del informe presupuestal por parte del Ministerio de Transporte, representantes de gobierno exaltaron el compromiso y la apuesta a futuro tan ambiciosa que tiene esta cartera. Hemos tenido un país bastante fracturado por la ola invernal que inicialmente afectó prácticamente todo el país. Pudimos ver con claridad que más del 70% de los recursos están comprometidos con un registro presupuestal. Adicionalmente, está solicitando alguna adición presupuestal para el mejoramiento y mantenimiento de puentes en todo el país. Caso contrario pasó con el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el cual tuvo bastantes reparos por la poca ejecución que lleva esta cartera hasta el momento, y más cuando el país necesita de esta entidad para atender la inclemente ola invernal y la crisis vial por la que atraviesa el país. La Unidad de Gestión de Riesgo se convirtió en este país en la principal institución donde se ha reflejado la corrupción de este país. 26 departamentos
departamentos y 312 municipios del país hoy se encuentran afectados por la ola invernal. Hablamos de cerca de 14.000 viviendas en lo corrido del año que se han destruido producto de esta emergencia climática. Hay muchas quejas en los territorios, región como el departamento del Chocó, donde se está pidiendo a grito la construcción de un puente, la Encharcazón, que tiene incomunicado a 3 municipios. Productos de las veredas sin poderlos bajar porque las vías terciarias quedaron taponadas y faltó maquinaria amarilla y voluntad. La ejecución del presupuesto en inversión de esta dirección es absolutamente nula. Es una vergüenza, la verdad, es de el 8% según el director nos dijo hoy, pero según las cifras del Ministerio de Hacienda es tan solo del 3%. Luego de los compromisos con el Departamento Norte de Santander por parte de la directora del Invías, el representante Cirro Rodríguez le hace un llamado a la celeridad para la instalación de los puentes que necesita la destrozada vía Cúcuta-Ocaña. Pues es una emergencia muy grande, se movilizaron más de 350 hectáreas de terreno en una longitud de desplazamiento de más de 11 kilómetros también, nos invadió más de 5 kilómetros de vía y movió y trasladó la fuerza de la avalancha 2 puentes que retiró de su sitio y los trasladó 20, 30 metros abajo. Por eso ese gran compromiso que durante estos 15 días de agosto se construye el primer puente y el segundo puente empezaría la construcción el 1 de septiembre. Esta semana, en un debate de control político adelantado en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, se evidenció cómo las actividades ilegales y de narcotráfico están afectando a varios sectores económicos del país. Veamos la información. La principal queja en medio del debate estuvo dirigida hacia que el gobierno no está midiendo el impacto del narcotráfico en las regiones y las implicaciones que esto trae en la economía. Para los representantes, esto afecta la competitividad en los negocios, el turismo, al sector gastronómico, entre otros. Usted ve centros comerciales vacíos, no se ven sino los heladores y unos almacenes espectaculares con unas alfombras brillantosas. ¿Y eso de dónde está la fuente de ingresos para mantener un nivel de costos y de gastos de semejante magnitud? Y usted ve también en Colombia algunas actividades. Eso está incrustado en toda la economía colombiana. Por eso es un fenómeno que no podemos seguir desconociendo ni sacándole el cuerpo. Para los representantes, tener datos exactos del impacto que el narcotráfico genera en todos los sectores de la economía es clave a la hora de tomar decisiones acertadas tanto en las políticas de gobierno como en el legislativo. Sí considero que tener una línea base de información tiene que ser un reto del gobierno nacional y de sus entidades adscritas. Si nosotros queremos hablar de política pública en Colombia, alrededor de la lucha antidrogas. El gobierno reconoció que las carteras no tienen estadísticas de este impacto y que se basa en las cifras del DANE. No, en este momento el Ministerio de Hacienda no ha hecho estudios y dentro de las proyecciones y en el quehacer que hace el Ministerio de Hacienda, pues no tenemos todavía ninguna datos que podríamos entregarles sobre la materia. Los legisladores dejaron claro en el debate la importancia de que cada cartera esté midiendo el impacto que tiene el narcotráfico, ya que así se tiene un panorama más claro de cómo estas actividades ilegales afectan a varios sectores, en especial al turismo. La Comisión de Acusaciones de la Cámara deberá asumir la investigación de las denuncias contra el presidente de la República. Aquí les contamos un ABC de cómo funciona esta célula congresional. La comisión consta de 16 miembros elegidos por sistema del cociente electoral y le corresponde atender las denuncias penales o quejas disciplinarias contra altos dignatarios del Estado como presidente de la República o quien haga sus veces, fiscal general de la Nación, magistrados de la Corte Constitucional, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Consejo de Estado y magistrados del Consejo Superior de la Judicatura. La comisión lo que hace es una labor investigativa donde verifica la veracidad de los hechos y si hay mérito para acusar ante el Senado de la República, para levantar el fuero y si hay realmente un juicio para este funcionario público, pues así lo hace. En los últimos días se conoció de una nueva denuncia contra el primer mandatario radicada por el representante Cristian Garcés,
Con esta ya son 2 denuncias por parte de este congresista. Por eso hemos radicado una nueva denuncia en la Comisión de Acusaciones sobre la información de Yopal Casanare, donde el narcotraficante Juan Carlos López participó de la financiación y las actividades de la campaña del pacto y la presidencia de la República en las pasadas elecciones. La función judicial de la comisión tuvo especial protagonismo en el caso del exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, quien a raíz de la investigación de la comisión fue suspendido y posteriormente hallado culpable de los delitos de concusión por parte de la Corte Suprema de Justicia. Y estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. Cuando llegan al litoral pacífico. En el marco del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, se realizará la tercera juntanza con el fin de concertar la creación de iniciativas que propicien un diálogo abierto sobre los saberes y tradiciones de los pueblos negro, afro, raizales y palenqueros del país, a favor de la construcción de un museo afro. Este proyecto que arrancó en el año 2021 es un proyecto que ha tenido un alto componente participativo. Nosotros nos hemos reunido con comunidades en 15 subregiones del país, consultándoles sobre el sentido que para nosotros tiene el museo, pero encontrando ese complemento desde las mismas voces de las comunidades alrededor de lo que ellos sueñan y quisieran tener en el futuro Museo Afro de Colombia. Crece la preocupación por la crisis carcelaria en el país. En un debate de control político, la Comisión Segunda pidió un nuevo enfoque para la actual política criminal y más recursos para las cárceles. Todo el tema penitenciario y carcelario hoy se reduce, en mi opinión, a un tema presupuestal. No hay personal, las cárceles están en su peor estado y estadio de toda la historia, la comida no llega, no se le paga a los proveedores, el AUSPEC no cumple con los pagos, es un tema presupuestal. Hoy una persona que está en la cárcel cuesta alrededor de 2,5 millones de pesos mensuales. Lo primero es que produciría su propio alimento. En segundo lugar, vemos que importamos productos como el maíz. Hoy hay deficiencia de personas en el campo y es la posibilidad de hacer autosostenible, buscando también un modelo de resocialización. Muchas veces creemos que la única alternativa para controlar el delito es privar de la libertad y eso nos está agudizando el fenómeno, por ejemplo, de infraestructura, de hacinamiento en las cárceles, de alimentación. Hoy en Crónicas Noticias Cámara de Representantes le rendimos tributo al Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional, institución pionera en el conocimiento de América Latina. Aquí está la segunda entrega de esta joya de la arquitectura y del saber. Casi nadie habla en Colombia del Observatorio de la Universidad Nacional y de su responsabilidad social. Es la cenicienta de la opinión pública y de la construcción histórica del país. Muy de vez en cuando mencionada en columnas periodísticas, en algún reportaje o en alguna propaganda que especialmente es comercial. No, lo primero sería conocerlo, saber que existen, lo primero, porque eso también le da sentido de pertenencia a los ciudadanos. Así mismo como le hacen publicidad a la Plaza Bolívar o a un parque de diversiones o a una nueva atracción, sería bueno que también le hicieran publicidad a un edificio tan importante como es el observatorio que está a mis espaldas. Cuando tú miras, los medios hablan de el presidente, los ministros, hablan de los senadores, hablan de los jueces, pero no hablan de los académicos, pero no hablan de lo bonito que tiene el país, que es su cuerpo académico y científico. Desde el legislativo vienen impulsando la firma de un pacto por el conocimiento, la tecnología y la innovación que fortalecerá el sector académico del país. ¿Para qué enseñarle a manejar a una persona si no tiene carro? ¿Para qué enseñarle a ser un joven investigador, un doctor, si no tiene dónde actuar? Es necesario que estos espacios históricos y estos monumentos patrimoniales para la historia de Colombia sean reactivados por parte de los ciudadanos con sus visitas activas y con la colaboración y el fortalecimiento institucional del Ministerio de Educación y demás entidades académicas del país. Y aquí pues vamos a recibirlos, vamos a contarles la historia de este lugar y seguramente saldrán inspirados para poner su granito de arena y seguir contribuyendo a esa historia de Colombia que seguramente perdurará muchísimo tiempo. El Observatorio Astronómico siempre tendrá las puertas abiertas. La historia del conocimiento y el saber los espera.
Más de 5.000 trabajadores de la empresa de mensajería 472 podrían quedar desempleados. Desde la Cámara de Representantes denuncian los malos manejos de esta empresa de economía mixta que podría llevar a una declaratoria de insolvencia económica y entrar en un proceso de liquidación. Madres, cabezas de familia, padres, hijos, somos 5.000 personas que tienen familia. No podemos dejar de desaparecer el operador postal de Colombia. Pues la empresa está agonizando, está en cuidados intensivos. Desde hace más de un año venimos presentando pérdidas que hoy se acumulan en más de 90.000 millones de pesos. Les debemos a los proveedores más de 78.000 millones de pesos en facturas que están vencidas. Tenemos ya retrasos en los pagos de las nóminas de los últimos meses. No estamos defendiendo aquí la empresa de 5.000 trabajadores directos, más otros tantos 12.000, 15.000 que pueden ser indirectos. Por su parte, gremios de los trabajadores apoyaron esta movilización pacífica buscando respuestas por parte del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación, el cual a la fecha no da respuesta a la incertidumbre por la que atraviesan los más de 5.000 colombianos que podrían perder su trabajo. Que el gobierno sea receptivo a la necesidad de salvar el operador postal colombiano, es el único que va a todos los rincones del país. La representante Carolina Arbeláez encabeza una comisión de seguimiento legislativo al caso y le hace un llamado urgente al gobierno para que no se utilice más esta entidad como un fortín burocrático, el cual presuntamente desaparecería por los malos manejos de los dos últimos presidentes de esta entidad. El servicio postal de Colombia amerita unas decisiones contundentes en materias presupuestales, financieras. Hoy, además, la empresa depende también del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda tiene 2 puestos en la Junta Directiva, o sea, tiene más peso que inclusive el mismo Ministerio de las TIC. La Cámara de Representantes le hará seguimiento al caso y aclara que esta corporación seguirá luchando por el bienestar laboral de los colombianos afectados de 472. Esta semana llegaron aquí al Congreso diversos proyectos de ley, entre ellos el que busca el reconocimiento de los niños indígenas, así como la protección de los derechos políticos de los colombianos migrantes y los derechos menstruales de las mujeres en el país. Para garantizar un mejor acceso a la educación de todos los colombianos desde los primeros días de vida, se radicó de nuevo una reforma a la Constitución con este propósito. Que la educación es obligatoria de 5 a 15 años de edad. Estamos quitándole ese rango de edad y estamos diciendo que la educación debe ser de libre acceso y gratuito como derecho fundamental hasta los 18 años de edad. El siguiente proyecto de ley pretende fortalecer los arraigos ancestrales de los niños, niñas y adolescentes de las comunidades indígenas para replicarlos dentro y fuera del país. Donde el 26 de agosto se conmemora como un día especial para la niñez indígena, pero no nos podemos quedar solamente en la conmemoración, tenemos nosotros que trascender y tenemos nosotros que fortalecer los saberes ancestrales desde la educación. Por otro lado, un proyecto de acto legislativo busca pasar de 1 a 3 curules en la Cámara la representación de los colombianos en el exterior. Se aplicará de manera progresiva. Esto quiere decir que será válida a partir del 2030 cuando se haya hecho el estudio, cuando se hayan garantizado los recursos de parte no solamente de la planeación nacional, sino también del Ministerio de Hacienda para que colombianas y colombianos tengamos más representación y más voz en el Congreso de la República. Otro proyecto de ley es una reforma constitucional, con el objetivo de que los funcionarios de elección popular no puedan ser destituidos ni inhabilitados por decisiones de autoridades administrativas como la Procuraduría. Esto solamente lo puede hacer, de acuerdo con esas normas internacionales, una autoridad judicial competente, que puede ser la autoridad penal o, en nuestro caso, eventualmente para unos casos muy puntuales, el Consejo de Estado. Asimismo, el representante Suárez presentó de nuevo el proyecto de ley que crea la licencia menstrual remunerada. Bueno, Vanessa y televidentes, hemos llegado al final de esta emisión de noticias. Ustedes gracias por su sintonía. Les recordamos seguir nuestros canales digitales para que estén bien informados con la Cámara de Representantes. Hasta pronto. Muchas gracias, Edwin. A ustedes también, nuestros queridos televidentes. Nos vemos dentro de 8 días con toda la información aquí en Noticias Cámara de Representantes, la voz de las regiones.